Imagina que mañana te despiertas, sales de tu casa, enciendes el coche y decides hacer el viaje más loco de la historia. No vas a otra ciudad, ni a otro país. Decides conducir, directamente hasta el Sol. Sin cohetes, sin astronautas, solo tú, tu coche y una carretera infinita en el espacio. Parece una locura, pero si realmente fuera posible, ¿qué pasaría? ¿Cuánto tardarías en llegar? ¿Podrías sobrevivir al viaje? Y sobre todo, ¿qué ocurriría cuando te acercaras demasiado a la estrella que hace posible la vida en la Tierra? Para empezar, necesitamos entender algo muy importante: la distancia. El Sol está aproximadamente a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Puede parecer solo un número enorme, pero en realidad es una distancia difícil de imaginar. Para que te hagas una idea, la luz del Sol, que viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, tarda alrededor de 8 minutos en llegar hasta nosotros. Eso significa que cuando miras el Sol, en realidad lo estás viendo tal y como era hace 8 minutos. Ahora imagina que haces ese viaje, pero en coche. Supongamos que conduces a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Sin parar nunca. Ni para dormir, ni para repostar, ni para descansar. Simplemente conduciendo sin parar hacia el Sol. A esa velocidad tardarías más de 170 años en llegar. Sí, más de un siglo y medio. Si alguien hubiera empezado ese viaje en el año 1850, aproximadamente estaría llegando ahora mismo. Y eso suponiendo que existiera una carretera recta desde la Tierra hasta el Sol. Pero incluso antes de pensar en el tiempo del viaje, aparece el primer gran problema. En cuanto sales de la Tierra, entras en el espacio. Y en el espacio no hay carreteras. Pero tampoco hay algo todavía más importante para un coche: aire. Los motores de combustión de los coches funcionan gracias al oxígeno. El combustible necesita oxígeno para quemarse y producir energía. Sin oxígeno, el motor simplemente no puede funcionar. Así que en la realidad, tu coche se apagaría en cuanto salieras de la atmósfera terrestre. Pero vamos a imaginar algo aún más extremo. Supongamos que tienes un coche futurista capaz de funcionar en el espacio. Un coche diseñado para viajar entre planetas. Ahora sí, el viaje puede comenzar. Lo primero que notarías sería algo muy extraño. En la Tierra siempre sentimos que nos movemos. Sentimos el viento en la cara, escuchamos el ruido del motor, notamos las vibraciones del coche. Pero en el espacio no hay aire, no hay viento y prácticamente no hay resistencia. Eso significa que podrías estar moviéndote a gran velocidad y aún así no sentirías nada especial. Podrías ir a 100 kilómetros por hora o a miles de kilómetros por hora y apenas notarías la diferencia. Todo sería un silencio absoluto mientras avanzas en la oscuridad del espacio. Al principio, la Tierra se iría haciendo cada vez más pequeña detrás de ti. Nuestro planeta azul se convertiría poco a poco en un pequeño punto brillante. Y frente a ti, el Sol seguiría pareciendo lejano, aunque lentamente empezaría a crecer en el horizonte. A medida que pasan los años del viaje, comenzarías a acercarte cada vez más al centro del sistema solar. Y aquí es donde empieza otro de los grandes problemas: el calor. En la Tierra estamos a una distancia casi perfecta del Sol. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Esta región se conoce como la zona habitable, donde las temperaturas permiten que exista agua líquida y, por lo tanto, vida. Pero cuanto más te acercas al Sol, más intensa se vuelve la radiación y más calor recibes. Al principio no notarías grandes cambios. Pero con el paso del tiempo, la temperatura alrededor de tu coche empezaría a aumentar. Los sistemas electrónicos comenzarían a calentarse. Los materiales del coche empezarían a sufrir el estrés térmico. El interior del vehículo se convertiría poco a poco en un lugar cada vez más difícil de soportar.
Y eso solo sería el comienzo. El Sol no solo emite luz y calor. También emite enormes cantidades de radiación. En la Tierra estamos protegidos por dos escudos naturales, la atmósfera y el campo magnético del planeta. La atmósfera bloquea gran parte de la radiación dañina, y el campo magnético desvía muchas partículas cargadas que provienen del Sol. Pero en el espacio no tendrías ninguna de esas protecciones. Estarías completamente expuesto a la radiación solar. Con el tiempo, esa radiación podría dañar seriamente tu cuerpo y también los sistemas electrónicos de tu vehículo. Y cuanto más cerca estuvieras del Sol, más intensa sería esa radiación. Las partículas de alta energía viajarían constantemente hacia ti. Los instrumentos del coche podrían empezar a fallar, las pantallas dejarían de funcionar correctamente y los sistemas de navegación podrían volverse inestables. Pero incluso si de alguna manera lograras resistir el calor y la radiación, todavía queda otro problema gigantesco, la gravedad del Sol. El Sol contiene aproximadamente el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Eso significa que su gravedad domina prácticamente todo lo que existe a su alrededor. Los planetas, los asteroides y los cometas giran alrededor del Sol precisamente por esa enorme fuerza gravitatoria. A medida que te acercas, esa gravedad empezaría a tirar de tu coche con cada vez más fuerza. Llegaría un punto en el que ya no estarías conduciendo realmente. Estarías cayendo hacia el Sol. Tu velocidad aumentaría cada vez más. Intentar frenar sería prácticamente imposible, porque la atracción gravitatoria seguiría acelerándote. Y finalmente llegarías a lo que muchas personas imaginan como la superficie del Sol. Pero aquí hay otra sorpresa. El Sol no tiene una superficie sólida como la Tierra. No es un lugar donde puedas aterrizar o detenerte. El Sol está formado por plasma, un estado de la materia extremadamente caliente en el que los átomos están tan energéticos que sus electrones se separan. La temperatura en la superficie visible del Sol, conocida como fotosfera, es de unos 5500 grados Celsius. Esta temperatura es suficiente para destruir prácticamente cualquier material que conocemos. Si tu coche se acercara a esa zona, primero empezaría a calentarse de forma extrema. Los metales se deformarían, los componentes empezarían a derretirse y en cuestión de segundos todo el vehículo se convertiría en material vaporizado. Tu coche simplemente desaparecería dentro de esa gigantesca bola de fuego. Y aquí llega otro dato impresionante. Desde la Tierra, el Sol parece relativamente pequeño en el cielo. Pero en realidad es absolutamente enorme. Dentro del Sol podrían caber más de 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. Imagina conducir hacia algo tan gigantesco. Durante mucho tiempo solo verías una esfera brillante creciendo lentamente frente a ti. Cada día sería un poco más grande. Cada semana ocuparía más espacio en el cielo. Hasta que finalmente se volvería tan grande y tan brillante que ocuparía todo tu campo de visión. En ese momento ya no habría forma de escapar. Así que si realmente pudieras conducir hasta el Sol, el viaje sería increíblemente largo, increíblemente peligroso y prácticamente imposible de sobrevivir. Tardarías más de 170 años en llegar, tu coche tendría que funcionar en el vacío del espacio, tendrías que soportar radiación extrema, temperaturas cada vez más altas y una gravedad que terminaría atrapándote inevitablemente. Y sin embargo, todo esto nos recuerda algo fascinante sobre nuestro planeta. La Tierra está situada justo a la distancia perfecta del Sol. Lo suficientemente cerca para recibir luz y calor, pero lo suficientemente lejos para que no nos destruyan las temperaturas extremas. Esa distancia perfecta es una de las razones por las que la vida pudo aparecer y evolucionar aquí. En otras palabras, mientras conducir hasta el Sol sería una de las peores ideas posibles. Estar exactamente donde estamos en el universo podría ser una de las mayores coincidencias cósmicas de todas.